conocimiento que el Espíritu Santo da. Eso causa una enfermedad, porque eso es una espiritualidad emocionalmente enferma. Eso es una espiritualidad emocionalmente enferma. Cuando el Espíritu recibe un poder de lo alto, pero no se traslada ese poder a las emociones, para que entonces las emociones inmediatas puedan decirle a las circunstancias lo que el Espíritu verdaderamente siente. El Espíritu siente el poder de Dios, el Espíritu siente la mano de Dios, pero las emociones hablan otras cosas, porque no permitimos que se traslade el poder, que se traslade lo que Dios ha puesto en el Espíritu, en ese corazón, a la mente, a las emociones de la persona. Y yo oro en esta tarde, antes de empezar, yo voy a orar porque el Espíritu me indica a que usted pueda recibir la habilidad de rendir sus emociones a la realidad que existe en su espíritu. Rendir sus emociones a la realidad que hay en su espíritu. Si confesamos el poder de Dios en nuestras vidas, si confesamos la mano de Dios en nuestras vidas, en nuestros espíritus, entonces debemos rendir las emociones a eso que ya es una realidad en el espíritu, para que entonces las emociones se alineen a la verdad que su espíritu ha recibido del espíritu de arriba. ¿Entendemos esto, pueblo? Debe haber un caminar a la par en esto. Cuando esto suceda, usted va a ver, vamos a ver las cosas con un lente diferente. Con un lente diferente, dice el Señor. Gracias, Padre, Señor, por el momento de adoración que hemos tenido. Gracias, Señor, por ese privilegio que nos das de poder llegar a este lugar para oír tu palabra. Padre, tenemos una expectativa de oír tu voz, pero queremos oír tu voz de una forma que sea una revelación para nosotros, porque muchas veces nosotros conocemos cosas, pero no conocemos la revelación detrás de esas cosas. Conocemos Biblia, pero no conocemos y no tenemos la revelación de la Biblia. Podemos citar versículos aquí, versículos allá, pero no podemos entender la revelación de lo que estamos hablando. Te pido entonces, Espíritu Santo, que tú abras nuestros entendimientos, nuestras mentes, para que podamos recibir no solo palabra tuya, pero una revelación, un rema, una palabra que nos tome de las manos y nos saque del lodo cenagoso, una palabra que nos saque del agua en la cual nos estamos hundiendo, Señor. Que recibamos una palabra rema viva y que sea más cortante que toda espada de dos filos. Una palabra que produzca una autopsia dentro de nuestros espíritus, dentro de nuestros corazones, y que saque de nosotros todas esas áreas muertas que no edifican,
de nuestros espíritus. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si son tan amables, me gustaría que me acompañen hasta el libro de Hebreos, el capítulo 3 del libro de Hebreos. Si usted tiene su dispositivo electrónico, si tiene su Biblia en papel, por favor, acompáñame al capítulo 3 del libro de Hebreos. Hoy vamos a comenzar unos mensajes de un libro que yo lo categorizo como uno de los mejores libros en la Biblia, uno de los libros más impactantes, más poderosos, que todos nosotros podemos leer de estos maravillosos 66 libros que tenemos. Y es uno de los libros que yo recomiendo a toda persona acabada de nacer de nuevo para que lo lean. En el capítulo 3 del libro de Hebreos voy a dar lectura a los versículos de 12 al 14. Es mi recomendación que por los siguientes mensajes usted traiga una libreta para que pueda tomar apuntes, o si es en su dispositivo electrónico, que tenga la manera de tomar notas. Comenzando con el versículo 12 leemos: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Para apartarse del Dios vivo. Antes de que la persona se aparte, exhortaos los unos a los otros cada día. No debe haber descanso alguno. La exhortación debe ser día a día. En otras palabras, constantemente debe haber una exhortación entre los unos a los otros. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, para que ninguno de nosotros seamos engañados por el pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Aunque no hay una palabra que establezca una condición, aquí hay una condición. Y la condición es hasta que podamos retener firmemente hasta el final. Hasta el final. Si somos así, si hacemos eso, entonces somos hechos participantes con Cristo. Bendito Dios. En el día de hoy, el título para el mensaje es: Jesús es mejor, así que no volvamos atrás. Jesús es mejor, así que no volvamos atrás. El libro de Hebreos no solamente es una presentación teológica, es una obra maestra teológicamente hablando. Pero también es un libro que nos da a nosotros mucha revelación. Muchas personas, muchos pastores, muchos maestros recomiendan a las personas que no entres a leer el libro de Hebreos, así como hacen que no entren a leer el libro de Apocalipsis. Porque lo consideran enigmáticos, lo consideran como que como que hay algo oculto, como un libro oculto que trata de ocultar muchas verdades. Y yo puedo decir que no hay nada que esté tan alejado de la verdad. Muchas personas lo encuentran difícil de interpretar. Y otros no quieren visitar este libro por causa de los avisos de los cuales son enemigos de muchos púlpitos. En el libro de Hebreo hay 5 avisos
los cuales se han convertido en enemigos de los púlpitos de América. 9 de cada 10 iglesias no le predican esto, no quieren predicarle esto porque saben que saldría en contra total de su agenda. Ese es un libro que nos va a dar muchas advertencias claves para el creyente. Va a haber muchas advertencias claves para el creyente, y este es un libro que va a ofrecer un llamado urgente a perseverar en Cristo, a perseverar en Cristo. Dicho esto, antes de empezar, y el día de hoy solamente voy a hablar de una introducción del libro de Hebreos. La semana que viene empezaremos en el capítulo 1. Pero en el día de hoy voy a usar varios versículos para poder desarrollar en nosotros la importancia y la necesidad de nosotros leer y entender este libro. En las advertencias, nosotros podemos encontrar 5 advertencias que son enemigas del púlpito en América hoy. Primeramente, encontramos en los versículos de 1 al 4, la advertencia de no descuidar una salvación tan grande. Y no voy a entrar en ellos ahora porque de aquí van a salir, vamos a hablar de cada uno de ellos en los mensajes siguientes. Pero de no descuidar, no ser necios o no ser indiferentes a esto de la salvación tan grande que nosotros hemos recibido. Eso se encuentra en Hechos 2, 1 al 4. Léalo en sus casas, léalo. Y pídale al Espíritu Santo antes de leerlo. Dígale: Espíritu Santo, háblame a través de esto, háblame. El segundo aviso lo encontramos en Hebreos capítulo 3, 7 y se extiende hasta el 4:13. Se extiende hasta el 4:13. Pero voy a dar lectura a 2 versículos. Los versículos 7 y 8 del capítulo 3. Aquí dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcáis vuestros corazones. Esto es un aviso demasiado apoteósico, demasiado poderoso, que debe tocar nuestros corazones de tal manera que cambie nuestra manera de pensar sobre la palabra de Dios, sobre lo que Dios nos habla. Y les voy a decir por qué. Porque el versículo 8 continúa diciendo: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Como en la provocación. ¿Qué quiere decir esto? Miren, cuando yo leía y me estaba preparando, un maestro que yo les recomiendo a todos que lean de él, de sus escritos, el pastor Warren Wiersbe. Yo les recomiendo que lo lean, que lo estudien, sus escritos y todo. Él está hablando y él habla de cómo es que hay un problema en la iglesia, donde las personas llegan constantemente domingo tras domingo y la palabra la oyen por un lado, pero sale por el otro lado sin producir o sin comenzar una transformación. Y aquí en Hebreos, cuando lleguemos a ese aviso, nos dice que esto es una provocación. Una provocación. Nosotros estamos provocando a Dios y no es provocando un milagro. Estamos provocando su ira, su descontento. Cuando nosotros llegamos a una iglesia, cuando nosotros llegamos a un púlpito, cuando llegamos a un lugar para oír la palabra de Dios, pero hacemos caso omiso a la palabra de Dios. Hacemos caso omiso a la palabra de Dios. No le damos la importancia. No la usamos para que produzca en mí la transformación que tiene que producir. Pero el versículo no termina ahí. Dice:
como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. En otras palabras, cuando nosotros hacemos caso omiso a la palabra de Dios, Dios lo considera como uno, tentación. Dos, los considera aquí, o no tentación, provocación y tentación. Provocación y tentación. Y eso es un lugar donde todo cristiano debe de tratar de no llegar. No llegar al punto donde la palabra se ponga o donde los oídos se endurezcan de tal manera que yo llego, yo te oigo, me voy y yo no quiero que la palabra se atreva a decirme nada. Tanto así que cuando las palabras... Gotta say, ok, el Señor me dijo que lo dijera. Tanto así que cuando las personas llegan y oyen una palabra que los toca directamente, ellos dicen, eso no es conmigo, eso no es conmigo. Alguien le dijo al pastor y se van de la iglesia, se van para otro lugar o no quieren ir a la iglesia, se quedan fuera sin llegar a los lugares. Porque no quieren permitir, su corazón se ha endurecido de tal manera que no quieren oír la palabra. A ellos no les interesa oír la palabra. A ellos lo único que les interesa es cumplir con el compromiso de llegar a un templo, llegar al lugar quizás porque el cónyuge llegó, llegar a un lugar quizás porque lleva años haciendo todo esto, pero no quiere permitir que la palabra penetre y produzca en ellos una transformación. Porque ¿cómo es posible que una persona que recibe una revelación de los cielos no sea transformada? En la Biblia, todas las personas que recibieron una palabra de Dios fueron transformados, todos. Y eso es lo que se espera. Pero esa no es la predicación de hoy. Tercer aviso, del cual hablaremos más tarde: no quedarse inmaduro espiritualmente. Hebreos 5, 11 al 6, 12. No quedarnos inmaduros. Nosotros tiene que llegar el tiempo donde debemos salir de la dieta blanda a una dieta sólida. Cuando nosotros nacimos, se nos daba una dieta blanda, había leche y había unas compotas de eso que eran bien suavecitos, una comida que eran bien suavecitos para que el estómago de cuando éramos niños pudiera digerir esa comida. Pero el tiempo empezó cuando empezamos a crecer y empezamos a obtener una comida un poco más sólida, un poco más, había más nutriente en esta comida, y se espera que el cristiano tenga y haga uso de todo lo necesario para no quedarse en una inmadurez, sino para crecer, para madurar en el evangelio. Y créanme, hermanos, que cuando una persona madura en el evangelio, cuando una persona trabaja para madurar en el evangelio, no todas las cosas tan fácilmente los descarría, no todas las cosas tan fácilmente los hace caer. El cuarto aviso: no apartarse de Cristo después de conocer la verdad. Voy a leer el versículo 26 y 27 del capítulo 10. Dice: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Hoy, y yo quiero que entiendan esto, porque yo quiero que me conozcan cuando yo leo esto. Yo lo leo de una forma fuerte, porque es un aviso. Pero yo quiero que entiendan que mi corazón se compunge, mi corazón llora cuando yo leo este versículo. Y le voy a decir por qué. Porque dice aquí primero: porque si pecáremos voluntariamente después de que haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que cuando la persona decide pecar voluntariamente, el sacrificio de Jesús no puede hacer nada por esa persona. En otras personas, esa persona va para el infierno.
Y hay demasiadas personas en las iglesias hoy que se están engañando. Personas que voluntariamente están viviendo una vida de pecado pensando que van para el cielo, pero el camino que tienen es para el infierno. Porque no es solamente que declaremos con nuestra boca, oh Cristo es mi Salvador. ¿Dónde está la evidencia? ¿Dónde está el corazón transformado? ¿Dónde está el corazón que si hace un pecado algo llora, gime delante de Dios y dice, Padre, perdóname porque he pecado contra ti, contra el cielo? ¿Dónde está eso? Quinto aviso, no rechazar a Dios. Capítulo 12, versículos 14 al 29. El rechazo de Dios no es tan difícil de hacer. El rechazo de Dios es muy fácil. Es conocer la verdad y decidir no hacer lo que Dios quiere que nosotros debemos hacer. Eso es rechazar a Dios. Dios te dice, no toques la estufa que tiene fuego porque te vas a quemar. Y tú dices, o nosotros decimos, yo sé más que tú, yo la voy a tocar. Y cuando la tocas te quemas. Desobediencia. Eso es rechazar a Dios. Y el último aviso dice aquí, no rechazar al que habla desde los cielos. No rechazar a Dios Todopoderoso. A pesar de toda esta realidad de este libro maravilloso, a pesar de todo esto, muchas personas no quieren leerlo, muchos pastores no quieren enseñarlo, pero esto debe ser y formar parte fundamental, básico de todo discipulado, juntos con los evangelios. Y esta es mi recomendación. Yo siempre les recomiendo a las personas, lean los evangelios, los que son nuevos convertidos, lean los evangelios y lea Hebreos. Lea Hebreos como su primera asignación, porque el libro de Hebreos crea en la persona una necesidad de no solamente leer el libro de Hebreos, sino también de investigar todas las citas bíblicas que se encuentran en el Viejo Testamento. En otras palabras, usted ni yo no podemos entender el libro de Hebreos hasta que no tengamos un conocimiento, aunque sea básico, del Viejo Testamento. Porque en este libro es el tercer libro de la Biblia que más cita el Viejo Testamento después del libro de Revelación y del libro de Mateo. Aquí se hacen más de 80 citas del Viejo Testamento. Por consiguiente es necesario hacer eso, y yo lo considero fundamental para el discipulado junto con los evangelios, porque ahí yo como estudiante bíblico estoy forzado, retado a tomar entonces el Viejo Testamento para poder ver lo que se está hablando en el Nuevo Testamento. Por eso es que lo considero básico y parte de nuestra primera asignación. El libro de Hebreos, muchas personas lo atribuyen al apóstol Pablo, pero cuando uno lee el estilo gramatical griego, el lenguaje usado y el énfasis teológico, difiere en gran manera de las cartas paulinas. Yo soy una de las personas que no creo que fue Pablo quien lo escribió, porque las diferencias son tantas, a menos que Pablo no tuviera un escriba diferente y el escriba no escribiera palabra por palabra lo que Pablo dijo, sino que Pablo decía una palabra y él lo escribiera por su propia mente. A menos que eso sucediera, no hay manera que Pablo pudiera ser el autor. No hay manera que pudiera ser el autor. No hay manera. Pero eso lo dejo para que ustedes hagan su propio estudio. Cuando nosotros leemos este libro, debemos entender que Dios nos quiere hablar. Dios nos quiere hablar por algo. Dios nos quiere hablar porque hay momentos en la vida donde la presión se vuelve intensa, que muchas personas quieren retroceder a lo que es más fácil que avanzar. Muchas personas
En esos tiempos estaban recibiendo este mensaje personas que eran judaizantes, personas que eran judíos, pero que querían regresar al viejo pacto, querían regresar a lo viejo, al sistema religioso viejo. Esa es la audiencia de esta carta. Y lo estaban haciendo por causa de la presión. Estas personas estaban siendo presionadas por el gobierno, presionadas por otros judíos, presionadas de tal manera que no podían conseguir trabajo, presionadas de tal manera que se les hacía difícil hacer sus negocios en el mercado, de tal manera que estas personas estaban pagando un costo pero que muy alto por seguir a Cristo. Y esta carta quiere hablarles a estas personas. Pero esta carta quiere hablar a estas personas por algo más importante. La exhortación viene por causa de quién es Cristo, que es el segundo objetivo de esta carta: presentar a Cristo como superior a todo. Cristo superior a todo. Absolutamente nada debe poner en nuestras mentes ese deseo de regresar, es decir, yo me voy a alejar de la iglesia, yo me voy a alejar de Cristo, porque la carta está escrita de tal manera que no le está diciendo a personas que van a ser apóstatas. ¿Qué es un apóstata? Un apóstata es una persona que conoció, que tuvo conocimiento de la palabra de Dios, que probó de lo bueno del reino, pero decidió retirarse y decirle a Dios: me voy de aquí, allá tú. Eso es un apóstata, una persona que se aleja de la fe y que no tiene, de acuerdo a la Biblia, oportunidad alguna de ser salvo. ¿Por qué digo eso? Porque la persona apóstata rechaza a Dios totalmente y no quiere saber nada de Dios. En contrario a una persona que se descarría. La persona que se descarría llega, de acuerdo a las definiciones bíblicas de Hebreo, y de esto vamos a predicar, el descarriado regresa a la iglesia. El apóstata se aleja y nunca regresa. La definición clave. Y esto entonces para mí es algo que debemos pensar, porque estamos pagando un costo. Estamos pagando por un costo. Cristo nos advirtió que se iba a pagar un costo. Cristo nos dijo que el camino era angosto. El camino que conduce a la salvación es angosto. Pero muchas personas deciden por el camino ancho, el camino que conduce a la perdición. Y todo esto lo vemos en esta carta. En el mundo del libro de Hebreos, esta carta no era casual, no debe ser casual. Esta carta no es una carta de conformidad. No es una carta que nos va a poner en un lugar bien tranquilo, bien acomodado. No, esta carta, si la leemos verdaderamente con nuestro espíritu, nos va a incomodar. Debe incomodarnos. Esto no es una carta que sea muy popular en el día de hoy. Tampoco puede ser leída de una forma ligera. Debe ser tratada por encima, porque su mensaje es vigente, es actual para nosotros hoy. ¿Y cuál es el mensaje? Un llamado desesperado y lleno del Espíritu, escrito por el Espíritu, escrito a creyentes que se encontraban en una encrucijada peligrosa. Hay demasiadas personas hoy que se encuentran en esa encrucijada. Hay demasiadas personas hoy que están siendo bombardeados por todo tipo de mentiras. Usando versos bíblicos pero son mentiras. Hay demasiadas fuerzas ocultas que se encuentran hoy bombardeando a las personas, y esto ha conducido a un momento peligroso en la vida del creyente, porque hay muchos creyentes que están pensando en volverse atrás. Hay muchos creyentes que están pensando en alejarse por causa de estas otras mentiras, y por eso esta carta es importante. Entonces,
debemos entender que esto es un llamado urgente. Bendito Dios. Ahora, cuando nosotros leemos esta carta, debemos entender que Cristo, y esta es la razón por la cual no debemos hacer, es mayor, es superior. Es superior, y por eso nosotros no vamos a dar atrás, no vamos a dar un paso atrás por eso, porque Él es superior. Cristo es superior a los profetas, Cristo es superior al viejo pacto, Cristo es superior al sumo sacerdote, Cristo es superior que toda religión, Cristo es superior que todo pastor cuando se vista muy bien vestido, Cristo es superior que toda enfermedad, Cristo es superior que todo trabajo, Cristo es superior que todas las circunstancias por las cuales usted esté pasando. Cristo es superior. Para que entendamos la superioridad de Cristo, le voy a dar dos ejemplos. Cuando los profetas, en los versículos 1 al 4, habla y nos dice que en los tiempos pasados nos habló por medio de los profetas de muchas maneras, pero en estos últimos días nos ha hablado por la persona de Cristo. Cuando habla de esto, lo que nos está diciendo es lo siguiente. Cuando los profetas hablaban, muchos de su mensaje era juicio, pero Cristo es nuestra justicia. Muchos de los profetas hablaban de restauración, pero Cristo es nuestra restauración. Muchos profetas hablaban de periodos de regocijo, pero Cristo es nuestro gozo. Muchos hablaban de salvación, pero Cristo es nuestra salvación. Hermanos, Cristo es superior y por eso no debemos dar un paso atrás. Bendito Dios. Les voy a dar otro ejemplo para que veamos cuál grande, cuál superior es Cristo. En la Biblia, si hacemos un recorrido, se nos enseña que el sistema de sacrificio comenzó 1476 años antes de la crucifixión, hasta el día de la crucifixión de Cristo. En estos 1476 años, se ofrecieron aproximadamente 2 millones de sacrificios. 2 millones de sacrificios. Ahí murieron muchas ovejas, muchos toros, muchas tórtolas. Ahí murieron muchos animales. Más de 2 millones de sacrificios. Y esto nos debe mostrar a nosotros, o nos muestra a nosotros una realidad. Que todos estos sacrificios, millones de sacrificios sangrientos y repetido, ilustran de una forma poderosa el desesperado problema del pecado de la humanidad. La humanidad no tiene la habilidad de recibir salvación por causa de sacrificio. No hay nada que nosotros podamos hacer. No hay absolutamente nada que nosotros podamos ofrecer para poder salvarnos de las garras del pecado, de la autoridad del pecado. Esto solamente sucede cuando nosotros le damos la autoridad total al Señor de señores, cuando Cristo se convierte en el verdadero Señor en nuestras vidas. Es ahí entonces cuando la autoridad, cuando las garras del pecado son vencidas sobre su vida, cuando ya no hay autoridad sobre sus vidas, bendito Dios. Sangre interminable como cobertura temporal. Eso es lo que nos dice a nosotros Hebreos 10, 1 al 4. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, en Hebreos 10, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. No importa cuántos sacrificios, todo era algo primero temporal, segundo algo que apuntaba hacia el futuro. Sigue diciendo ahí, de otra manera cesarían de ofrecerse. Si esos sacrificios tuvieran la oportunidad, la habilidad de perdonar los pecados, entonces ¿para qué seguir repitiéndolos? Usted sabe que todos esos sacrificios no traían perdón sobre el pueblo de Israel, como muchas personas dicen. Todos esos sacrificios apaciguaban la ira de Dios sobre su pueblo.
pero no traía perdón sobre el pueblo de Israel, porque eso solamente podía suceder con una sola persona, y esa persona es Cristo. Todos estos sacrificios profetizaban, clamaban por el único Cordero perfecto, Jesucristo, cuya crucifixión puso fin a la necesidad de estos sacrificios para siempre. Entonces nosotros podemos ver que nosotros, por medio de Cristo, siendo el superior, hemos recibido la victoria. ¿La victoria en qué? Primero, en que venció todos los principados y potestades. Principados y potestades habla de autoridad, de las fuerzas angelicales que sobre nuestras vidas. Segundo, anuló el pecado y la muerte. El sacrificio de Cristo, la superioridad de Cristo, anuló el pecado y la muerte que nosotros teníamos. Teníamos sentencia de muerte, éramos reo de muerte. Nosotros estábamos, como dice el americano, en death row. Tercero, le quitó el poder al diablo, le quitó el poder al diablo. Mire lo que dice Hebreos 2, versículos 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Está hablando de Cristo. ¿Para qué? Porque él participó de la sangre y carne. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Antes de Cristo, el imperio de la muerte, la autoridad sobre la muerte, la tenía el diablo. Y aquí dice, esto es el diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, esclavos al pecado, esclavos a la autoridad de Cristo, del diablo. Pero cuando Jesús, quien es superior a todo esto, muere en la cruz del Calvario, quita el poder, le saca el poder al enemigo. Así que, hermanos, con todos estos propósitos que hemos visto, debemos entender algo. Jesús es mejor, así que no debemos rendirnos, no debemos retroceder. Nosotros decimos en Puerto Rico un dicho, yo no sé si el dicho es auténtico, original puertorriqueño, cubano, hispano, nunca lo he oído en inglés, pero yo sé que en español dice para atrás ni para coger impulso. Ni para coger impulso vamos nosotros a echar para atrás. Así que vamos a hablar de forma rápida 3 puntitos. Primero, el primer punto. ¿Para quién es la carta? Personas que estaban bajo presión. Estas personas se encontraban perdidas en una persecución y estaban perdidas bajo el sistema de opresión. Yo no sé si usted ha experimentado esto, pero hay personas con las cuales yo he hablado que ellos dijeron, mira, perdí mi trabajo. ¿Por qué tú perdiste ese trabajo? ¿Qué hiciste? ¿O qué hicieron? Uno quiere saber todo. Dice, porque me puse a leer la Biblia a la hora de mi almuerzo y me tiraron fuera del trabajo. Estudiantes que han sido expulsados de clases, especialmente, miren, estuve leyendo una estadística donde dice que en la Universidad de Harvard, una universidad que fue fundada cristianamente, por cristianos, dice que la Universidad de Harvard tiene la incidencia más grande de estudiantes expulsados por causa de su fe. Estudiantes son expulsados de sus clases, y no solamente de sus clases, son expulsados de sus clases y de la universidad solamente por la fe que tienen, solamente porque ellos tratan de defender. Es más, ellos tienen que firmar un papel donde ellos dicen, por ejemplo, en las clases de filosofía, ellos tienen que firmar un papel donde dice que ellos no van a retar lo que está diciendo, enseñando el maestro, el profesor. Entonces, ahí vemos que esta gente está sufriendo. Pero la realidad es que yo quiero traerlo también a los días de hoy. También yo quiero entender que muchas personas
muchas personas, estas personas no vivían una conveniencia, no vivían en algo cómodo. Pero, ¿y nosotros? ¿Qué sucede con nosotros? Nosotros quizás no estemos en un tiempo donde estamos perdiendo los trabajos, quizás. Pero estamos en un tiempo donde nos estamos poniendo cómodos. No estamos recibiendo una persecución. Decir, tú no puedes ir al supermercado a comprar porque tú eres cristiano. Pero nos está dando la diferencia de servir a Dios. Todas estas personas son candidatos para el mensaje que nos está hablando Hebreos. También le está hablando a estas personas con esta tentación de decir, yo quiero salir de este lugar. Yo quiero regresar a esa religión que no tiene relación. Porque la relación requiere un compromiso. Y si hay hoy, algo en las iglesias, es muchos consumidores y pocos comprometidos. ¿Quiénes son los consumidores? Las personas que van hasta que les guste, cuando no les guste, se fueron. Las personas que van, que obtienen lo que querían querer y después se fueron. Esos son consumidores. Los comprometidos son aquellos, aunque oigan un mensaje que es duro para el oído, dice, yo necesitaba oír eso y yo me voy a quedar ahí. Eso es la gran diferencia. Bendito Dios. Hermanos, si somos sinceros, esa misma presión sigue existiendo hoy, pero de muchas maneras diferentes. No siempre es persecución, es distracción. Cuando queremos o debemos estar leyendo la Biblia, estamos mirando. No siempre es sufrimiento, sino es falta de compromiso. No siempre es una pérdida, sino un consuelo. Porque muchas amenazas no producen para nosotros dolor. Muchas amenazas lo único que hacen es que nos hacen coger un detour. Nos hacen alejarnos. Y aquí yo escribí algo que toca mi corazón cuando estaba leyendo esto. Esta deriva, desviarnos de la palabra, desviarnos de la relación, es una indiferencia espiritual. Y lo voy a leer. La indiferencia da paso a la apatía. Y la apatía al descarriarse. Y el descarriamiento a la apostasía. Ven el círculo, ven el snowball, ven la bola de nieve cayendo como que se hace grande cada vez más. Empezamos con una indiferencia espiritual. Después de la indiferencia empezamos a tener apatía por la palabra, apatía por los hermanos, apatía por el pastor. Y mire, usted puede tener toda la apatía que usted quiera contra mí, pero por favor no contra Cristo, no contra la palabra. Yo soy un humano, pero por favor, Dios lo dio todo por nosotros. Sí, Señor. Dice aquí, quiero expresar esta verdad bíblica. El nivel de relación e importancia que nosotros damos a Cristo dictará el nivel de entrada. Unos, aunque asisten a la iglesia, solo darán el 30, otros van a dar el 60 y otros van a dar el 90. Voy para un sitio con esto. Esto quiere decir que la relación de la persona con Cristo solo es de 30, solo es de 60 o solo es de 90. I want you to chew on that a little bit. Yo quiero que nosotros mastiquemos esto un momentito. Tenemos a Cristo que es el superior por todo. Más de 2 millones de sacrificios se hicieron para el perdón de los pecados. Pero cuando Cristo es ofrecido para el pecado, ese sacrificio fue de una vez y por todas. Nosotros decimos ser salvos. Nosotros decimos y cantamos canciones, cuánto yo te amo, Dios. Cuánto yo te adoro, Dios. Yo no puedo vivir sin ti. Tú eres lo máximo en mi vida.
Pero lo único que damos es 30%, 60%, el 90%. O sea, 30% a Cristo y el 70% al mundo. 60% a Cristo y 30% al mundo. O 40% al mundo. ¿Entendemos esto, pueblo? Y eso lo causa. Eso es uno de los peligros que nos lleva a nosotros a desviarnos. Y ese aviso nos está dando hoy el libro de Hebreos. Que no lleguemos a ese lugar, porque cuando esto sucede, eventualmente es posible de que la apostasía llegue y un apóstata. Y cuando una persona es un apóstata, ya no hay sacrificio. Se lo digo en barranquiteño. Se lo digo en barranquiteño. No lo sabe usted no lo sabe ni el médico chino. Bendito Dios. Hebreos 2 nos advierte cómo nosotros vamos a escapar si descuidamos una salvación tan grande. Si nosotros descuidamos de lo que Cristo hizo por nosotros, si nosotros descuidamos esa salvación que hemos recibido, ¿cómo nosotros entonces vamos a escapar? ¿Escapar qué? Escapar la ira del Dios Todopoderoso. Escapar la ira de Dios. Hermanos, notemos que no dice en todo esto que el rechazar, él dice que están rechazando, dice la negligencia. Todo empieza con una negligencia. Y es una realidad que en Hebreo nos dice que no tenemos que huir de Dios, no tenemos que huir de Dios para perder terreno. Hay muchas personas sentadas en las bancas de las iglesias hoy que están perdiendo terreno. Están perdiendo terreno. Así que ese era el primer punto. Personas bajo presión. ¿A quiénes le está hablando? ¿Por qué nosotros no debemos? Vamos al punto número 2. Un Salvador Supremo. Tenemos un Salvador Supremo. Antes de que Hebreos nos diga qué hacer, primeramente nos muestra quién es superior. Jesús es superior. Grande. Dice, Dios en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Y esta es la base de todo el libro. Esta es la base de toda la revelación del libro de Hebreos. Jesús es el mensaje final. No hay tal cosa como una revelación nueva. Jesús es el mensaje final. Jesús es el cumplimiento de la profecía. Jesús es el cumplimiento de la palabra. Jesús es la palabra misma. El autor no esperó en esta carta para inmediatamente decirnos lo superior que es Cristo. Hablando aquí, él comienza con el versículo 1:1 y el autor comienza a decirnos que Jesús es mayor que los profetas, que Jesús es mayor que los ángeles, que Jesús es mayor que Moisés, que Josué, que el sacerdocio, y es mayor que todos los sacrificios jamás ofrecidos. Y esto no es una información de comparación, debe ser una revelación para transformación. No tome esto como una información, tómelo como algo para ser transformado. Jesús es dice Hebreo, es el centro de la historia, es el centro del cristianismo, es el centro de todo. No es el Torah, no es el Talmud, no es el Tanakh, no son los ángeles, tantas personas que adoran a los ángeles y cuando están orando, ángel de la guardia, cuando vento, aguanta la lluvia, que dice, trae el viento. ¿Cómo es el de la Cuba? El de la cobre ese, ¿cómo le llaman ese? Anyway, no son nada de eso. Jesús es el centro de nuestra historia. Jesús es el centro de nuestra salvación. Tercero, aquí. No hay nada mejor atrás. No hay nada que usted y yo podamos hacer que dando un paso atrás que sea mejor que Cristo. No hay nada que nosotros podamos hacer dando un paso atrás que sea mejor que Cristo. Nada. Absolutamente nada. Dicho todo esto, entonces vamos al paso número 3. Ya que Hebreo nos reveló a Cristo, ahora también Hebreo exige una respuesta.
exige una respuesta. Y el llamado que usted va a ver a través del libro de Hebreos es el siguiente: permanezcamos, acerquémonos, no nos desviemos, no nos echemos atrás, corramos la carrera. Ese es el llamado que usted va a ver en el libro de Hebreos. Bendito Dios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí es mantener firme la fe. Mantener firme la fe. Dice en Hebreos 3, nos hemos convertido en participantes de Cristo si mantenemos firme el principio de nuestra confianza hasta el final. Mantenerla firme, mantenernos firme en la fe, no dejar que circunstancias negativas quieran cambiar cómo usted se siente de Cristo, cómo usted ama a Cristo, cómo usted busca a Cristo. No permitir nada, manténgase, vamos a mantenernos firmes en la fe. Segundo, dice ahí, no debemos retroceder, no debemos dar un paso atrás. No debemos dar un paso atrás. Tercero, debemos mirar a Jesús siempre. En todo lo que suceda, en todo en lo que nos encontremos, siempre miremos a Jesús. Y por eso que este libro es tan importante, porque nos va a dejar entender quién Cristo es, cuál superior Cristo es. Cristo es superior a todo lo que usted pueda pensar, a todo en lo que usted pueda o que nosotros podamos pensar. Nosotros debemos fijarnos lo que Hebreo nos está diciendo, porque nos está dando un llamado a la perseverancia, y la perseverancia no es en nuestras propias fuerzas. No podemos caer si perseveramos si yo trato de perseverar por mi propia fuerza, yo voy a caer. Yo voy a caer. Porque contrario a lo que muchas personas piensan, los demonios y el diablo son más fuertes que yo. Ahora, no es, el demonio y el diablo no son más fuertes que el que está dentro de mí. El que está dentro de mí es más poderoso que todos ellos. Entonces yo debo perseverar, pero no en mis fuerzas. Debo perseverar con mis ojos fijos en Jesús. Porque Él dice, mirando a Jesús, Hebreos 12:2, mirando a Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. El autor de nuestra fe y el consumador de la fe. El alfa y el omega, el principio y el fin, es Cristo. Vamos entonces a entrar a la conclusión. Víctor, vamos a entrar a la conclusión. Primero, Hebreo nos confronta con varias preguntas. Hebreo nos va a confrontar con varias preguntas. Y todas estas preguntas deben hacernos entender que Jesús es mejor que todo. ¿Qué haremos cuando seguir a Jesús se vuelva costoso? ¿Qué vamos a hacer cuando servir a Jesús sea costoso? ¿Qué vamos a hacer cuando esto sucede? ¿Nos vamos a desplazar? ¿Nos vamos a ir? ¿Nos vamos a acercar? ¿Nos vamos a retroceder? ¿Nos vamos a mantener firmes? ¿Vamos a volver? ¿Seguimos adelante por el camino angosto? Porque al final del día, este libro nos deja una verdad inquebrantable. Jesús es mejor. Y aquí hay un mensaje poderoso, porque esto no se trata de empezar bien. Esto no es de empezar bien. Esto es de acabar con fuerzas. Hay demasiadas personas que empiezan bien. Estaba mirando unos cuts de una película con Kevin Costner, donde él es un maestro en una escuela en McFarland, Texas. Ahora se me va el nombre.
Pero en esa película, él toma un grupito de muchachitos y les dice, vamos a crear un equipo de campo y traviesa, cross country, campo y traviesa. A mí con eso resuena porque nuestra hija, ella corrió campo y traviesa. Y hay una parte en la película, ya hacia el final, donde ellos necesitaban obtener cierto puntaje para poder cualificar para las finales, y lo obtienen, pero entonces llegan a las finales, y cuando llegan a las finales, ellos obviamente necesitaban tener la puntuación más alta para ser campeones estatales. Y me recuerdo que hay un muchachito en la película, y ninguno de ellos sabía correr. ninguno de ellos era corredores, pero él los tomó. Y en la carrera, cuando suena ¡pah! El tiro y salen corriendo, salió uno de ellos que sube, mira, corre, y el coach diciendo, para, mira, dale más lento, dale más, y él corriendo, y cuando llegó a la media milla, ya estaba con la lengua que ya no podía más. Y eso entonces puso el equipo en peligro. ¿Qué entonces sucede? Que empiezan los corredores del equipo, y el que se esperaba que iba a llegar primero del equipo, llegó primero. El que se esperaba que iba a llegar segundo, llegó segundo. El que se esperaba del equipo que iba a llegar tercero, llegó a tercero. No en la carrera como tal, pero del equipo como tal. Pero de momento ellos dicen, no vamos a poder ganar, no vamos a tener puntuación suficiente. De momento ven a esta persona, al que siempre llegaba último, al que cada vez que llegaban a la práctica llegaba comiendo, al que pesaba 2 veces más que el flaco que ganaba siempre, al que esperaban que en la carrera como tal iba a ser el último. Cuando de momento el coach está diciendo no vamos a ganar, y empiezan los muchachos a decirle, coach, mira lo que está sucediendo, mira. Y ahí había un muchachito que se llamaba Danny, el gordito, el que no podía correr. Y ese muchacho, por causa de que aquel que corrió a las millas y se quedó sin fuerza, este que comenzó lento, empezó a correr más y más y más. Y cuando llega a la última media milla, ese gordito le tiró el resto, le tiró todo lo que tenía y empezó a pasarle a uno. Y le pasa al otro, y le pasa al otro, y le pasa al otro, hasta que llegó en un lugar donde le dio el puntaje suficiente al equipo de McFarland, y es una historia verídica, para que ellos ganaran el campeonato estatal de campo y traviesa en Texas. En ese año él comenzó lento, él comenzó suave, pero fue firme en su carrera y terminó fuerte. Y eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros, que nos mantengamos perseverando, que cada paso nos aligere más y más, que cada paso nos acerque más a la meta, que cada paso que demos sea un paso para querer ganar, que cada paso que demos sea un paso para ganar quizás la carrera por aquel que está detrás de ti. Tienes que correr la carrera por tus hijos, tienes que correr la carrera por tu esposo, esposa, tienes que correr la carrera por tu coworker, tienes que correr la carrera por aquellos que quizás estén rezagados, tienes que correr la carrera y acabar fuerte. No es como empiezas, es como terminas. Es como terminas. Segundo, no nos echemos atrás. Hebreos nos va a hablar en esta serie de mensajes a no echarnos atrás, a no retroceder. Tercero, sigamos avanzando con fe. Sigamos avanzando con fe. Esta es la clave del libro de Hebreos. Si usted escribe esto, cuando usted lea el libro de Hebreos, siempre hágalo mirando esto, y usted va a entender todo el libro de Hebreos, juntamente con el Antiguo Testamento. Una exhortación final. Número 1. Cuidemos nuestro corazón.
Hay temporadas en las que nuestra fe va a ser puesta a prueba. Yo no sé si usted ha pasado por esos tiempos. Mi esposa y yo podemos decirle de muchas veces que nuestra fe ha sido probada. Y yo sé que ustedes también. Yo sé. Entonces hay muchas temporadas en que nuestra fe será puesta a prueba. Y no es por pecado, sino que va a ser por un desvío. Cuando nuestro corazón en esos momentos no está enfocado en el Maestro, no vamos a poder mantenernos anclados en Cristo. Necesitamos una convicción y no un afecto. Una convicción en Cristo. Número 2, permanezcamos en Cristo. Nosotros debemos fijar nuestros ojos en Él cada día. Cada día. No piensen en ¿qué me puede decir el pastor? ¿Cómo me puede ayudar el pastor? No piensen en eso. Piensen, ¿qué me puede decir Cristo? ¿Cómo me puede ayudar Cristo? Es ahí donde debemos entrar. La perseverancia no se produce solo por presión. Se sostiene con una visión clara de quién es Jesús. Se sostiene con una visión de quién es Jesús. Y por último, sigamos adelante con firmeza. Cuando todo en nuestro alrededor se sienta incierto, recordemos esto: el Cristo que nos salvó sigue siendo más grande que cualquier cosa que quiera alejarnos. Mantengámonos anclados y sigamos avanzando. Hay una lectura en la Biblia que yo sé que nosotros lo hemos leído muchas veces, pero esta sección habla de salvación. Romanos 8, comenzando con el versículo 28 hasta el final, está hablando del contexto de la salvación. Y dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro. Dígale a la persona que está al lado: por lo cual yo estoy seguro. Dígaselo. Por lo cual yo estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias, Señor, por esta pequeña introducción que tú nos has dado en el día de hoy para el libro de Hebreos. Padre, tenemos una expectativa que esta carta, este libro o este sermón de Hebreos, como muchos lo titulan, sea para nosotros un libro de reto, que sea para nosotros un libro que nos encamine a acercarnos más a ti, un libro que nos dé la fuerza para no retroceder, en nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor. En las redes sociales, gracias por haber compartido con nosotros. Esperamos que la palabra que el Espíritu Santo ha hablado a nosotros hoy sea una palabra de transformación, sea una palabra que nos encamine tras ese propósito que tiene Dios para ustedes. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.